Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la empresa. La empresa como concepto, vamos a definir dichos conceptos, vamos a hablar de la evolución, de la historia y más allá de la historia, pues bajo los modelos económicos que se conocieron a través de la misma. Entonces vamos a empezar por definir la empresa como uno de los conceptos más básicos y es que es como un agente que ha organizado de manera muy eficiente sus factores económicos para producir bienes y servicios que les permitan alcanzar sus objetivos propuestos. Ahora bien, la RAE, que es la Real Academia Española, la define como la unidad u organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Entonces, viendo esto y desde un punto de vista más doctrinal, que es lo que se ha visto a través de la escotoria, se puede decir que es una unidad económica que combina distintas maneras de negocios, sea de prestación de servicios, como ya lo dije anteriormente, comercial, que vendan productos, que ofrezcan algún tipo de intercambio con la gente, con las personas, o sea, yo les vendo un producto, ellos me los compran o están creando una necesidad y asimismo pues surgiendo, digamos, y cubriendo dicha necesidad desde un punto de vista organizacional, ¿cierto? Entonces, viendo esto, producen como factores productivos, ya como lo dije anteriormente, ordenados de una manera organizacional, dicho anteriormente, y se dirigen básicamente a cumplir ¿qué? Metas objetivos que les permitan lucrarse de ello, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de este concepto definido desde los modelos económicos que han transcurrido a través del tiempo, como son el feudalismo, el capitalismo comercial o mercantilista, el capitalismo industrial, el capitalismo financiero, sociedad de conocimiento. Vamos a definirlos acto seguido y vamos a buscar las definiciones y digamos comparar entre uno u otro hasta llegar a la actualidad, que es en el que estamos en estos momentos. Acompáñenme a verlo. Bueno, el primer modelo del que vamos a hablar es el feudalismo. El feudalismo se conoce desde la antigüedad. Esto ha creado modelos económicos y ha creado, digamos, distintas actividades empresariales, pero solo hasta la Baja Edad Media se conocen, digamos, ya como tal, esquemas de empresas ya creadas, las cuales tienen características muy marcadas que actualmente todavía se viven, ¿cierto? En ese momento, en esos siglos, podríamos analizar la parte de los artesanos. Los artesanos crearon y se ocuparon pues de crear las artesanías, ellos mismos crearon, empezaron a crear gremios, pero ¿qué pasaba? Que en ese momento ellos se monopolizaron y básicamente no había libertad de trabajo, no había libertad de producción, precio y calidad, eso lo ponían ellos mismos, eso era fijo, la competencia era muy mínima. Igualmente ahí mismo aparecieron como los intercambios de material, entonces aparecieron los famosos comerciantes que se encargaban de vender lo que los artesanos digamos producían, se encargaban de vendérselo a determinado o a determinada pues como población y hacían los famosos intercambios, los famosos trueques y para eso crearon ferias y así es como nace digamos que la empresa primitiva, ¿cierto? O sea, como la organización primitiva. ¿Por qué? Pues porque, como lo dije anteriormente, los artesanos se fueron organizando de tal forma, de tal manera, que lograron crear un gremio y ellos mismos se juntaron y decían como, listo, vamos a producir determinadas cosas y ellos mismos se ayudaban y ellos mismos fijaban sus precios y todos eran los precios iguales, por eso la competencia era demasiado mínima, entonces comprarle a uno era igual que comprarle a otro, ¿cierto? Entonces, digamos que hasta ese punto se tenía como una empresa primitiva y una unidad básica, pues que eran las famosas empresas familiares, que ya es como las que hemos conocido, y pues no se poseía como una dimensión técnica, era una organización muy simple y pues la jerarquía es la que se conoce hoy, que es como el padre, la madre, los hijos. Ahora pasamos al capitalismo comercial o mercantilista. Dicho capitalismo fue muy marcado siempre por el tema de la agricultura, que fue en la edad feudal. ¿Qué pasaba con este tema? Que básicamente estaban unas condiciones jurídicas muy rígidas donde el comercio se desarrollaba por el gremio, ¿sí? Y básicamente quienes tenían ese gremio y quienes tenían ese poder eran los dueños de las tierras. Las personas que no poseían las tierras, básicamente que eran pues como el proletariado, ellos solo podían trabajarlas, pero no tenían, digamos, ningún derecho ni a comercializar, ni a producir, ni a nada que se le pareciera. Quienes sí tenían las tierras, que eran la nobleza y el clero, ellos básicamente les pagaban a la servidumbre o vasallos llamados en ese tiempo para que les produjeran y les sacaran, digamos, la producción y pues les sacaran como los beneficios que ellos necesitaban de las tierras. ¿Qué pasaba con esta actividad comercial? Se desarrollaba en las ciudades donde existiera como
como les digo, la nobleza y el poder feudal. Entonces ahí se desarrollaba, digamos, como esta, este tipo de actividad comercial. Ya los vasallos y ellos lo realizaban en los lugares donde estaban libres del poder feudal, donde ellos podían producir y donde ellos podían ganar un poco más mientras producían. Ya con la aparición, digamos, de la Edad Moderna, que fue más o menos en el siglo XV, ellos, digamos, la nobleza perdió como todas esas... como toda la autonomía que tenía, perdió todos los beneficios que tenían, entonces, ¿qué hicieron ellos? Básicamente, digamos que esta producción, esta actividad comercial pasó a ser del Estado. Entonces, ¿el Estado qué hizo? El Estado empezó a regularlos, entonces permitió que todos los comerciantes o que todos los productores pudieran producir, valga la redundancia, pudieran producir sus tierras, pudieran sacarle gusto, pudieran comercializar sus productos y ellos a cambio que ganaban, pues básicamente impuestos de aduanas, ellos ganaban obviamente que las personas que producían esto, las firmas de comerciantes, pues financiaban sus fines políticos estatales, entonces para ellos fue como mucho más beneficioso generarles esto. Bueno, por otro lado tenemos el capitalismo industrial. Este capitalismo industrial se dio básicamente a puertas de la revolución industrial, que fue más o menos en el siglo XVIII. Esto se dio, pues, empezó en Gran Bretaña, donde los terratenientes, digamos que no eran tan influyentes en el tema estatal. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos pudieron establecer un impuesto a la renta de las tierras y provocaron un impuesto en los intereses, pues, del comercio y en los intereses de la tierra. Entonces, la gente, ¿qué pasó? La gente obviamente, digamos, dejó de trabajar y labrar la tierra porque obviamente salió un poco más costoso y empezó como a industrializarse un poco más, creando maquinarias, máquinas de tejer, y otra cosa que impulsó mucho este gran desarrollo pues fue el carbón y el hierro, que fueron materiales que encontraron en ese momento que se pudieron desarrollar. Obviamente digamos que los avances en el tema del transporte, como era el tema digamos de los barcos, o sea, de la navegación, el tema digamos de terrestre, fue otra cosa que impulsó muchísimo a el desarrollo de las empresas en este momento. En ese momento se creó una empresa muy importante que eran empresas que producían en masa. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a cambiar, digamos que a contratar demasiados obreros, a hacer producción en masa, a crear grandes empresas eran empresas muy, muy complejas. ¿Por qué? Porque tenían demasiados socios. Entonces se creó obviamente la burguesía, se crearon eh, como les digo, empresas demasiado grandes, o sea, se crearon organizaciones de trabajo, se crearon sindicatos, todo eso se creó, entró a regir a partir de que contrataban demasiada gente, era demasiada, apareció la clase obrera, todo eso. ¿Por qué? Pues por la producción en masa que hacían esas empresas. Después ya cuando se fueron industrializando un poco, empezaron a comprar maquinaria y empezaron a cambiar hombre-máquina, ¿cierto? La máquina les hacía más y les generaba mayor calidad, entonces empezaron a cambiar como a reemplazar las personas por máquinas, igual seguían con su producción en masa, adicional a eso, pues como la comercialización, ya el transporte había evolucionado, la comercialización y distribución se hizo mayor, se hizo más fácil, ahí es donde aparecen ya los bancos, la burguesía industrial, entonces digamos que aparecían actividades muy funcionales y fáciles de comercializar. Bueno, ya en la nueva era que es el capitalismo financiero, se puede decir que esto empieza como a finales del siglo 19 más o menos, donde se produce la segunda revolución industrial, ya han habido avances tecnológicos en temas de transporte, el hierro se reemplaza por el acero y bueno, suceden como digamos múltiples cosas. En el tema de la empresa, ¿qué pasa con el tema de la empresa? Empiezan a salir empresas del sector, muchas, o sea, se empieza a disminuir como el tema y las que quedan se empiezan a agrandar, crecen, se crean las sociedades anónimas, se tienen grandes crecimientos patrimoniales, el tema de los socios disminuye un poco, ya se empieza a requerir como la expansión de las mismas, entonces las mismas buscan apoyo financiero, que es donde entran ya las entidades financieras, los bancos a regir, digamos que entra como todo el tema financiero a adoptarse en las empresas. Ellas empiezan con el tema de la comercialización, la distribución y la expansión ya a hacer gremios internacionales, o sea, a crearse más o menos como multinacionales. Se crean dentro de la empresa, internamente se crean diferentes unidades de negocio estratégicas enfocadas a qué? A diferentes segmentos. Entonces empiezan como a segmentar los mercados y eso le da una organización jerárquica a la empresa totalmente diferente y un enfoque totalmente distinto, ¿cierto? Porque empiezan a atacar a diferentes actividades comerciales dentro del mercado.
Entonces digamos que o eso la transforma en una unidad mucho más compleja que la anterior, porque pues lo que les digo, trabajar sociedades anónimas y construirse como pieza clave dentro del sistema capitalista era supremamente difícil en ese momento. Ellos lo lograron, se lograron burocratizar, entonces digamos que empiezan a crecer en tamaño y su crecimiento es abrupto, o sea, es abismal. Y los enfoques que le empiezan a dar son un poco más funcionales, o sea, empiezan a volverse como más eficientes y más eficaces en la aplicación, digamos, de todo lo que quieren hacer para y los avances que quieren lograr bajo las metas y objetivos propuestos. Entonces digamos que ya es un poco más técnico y se crean las técnicas de dirección que son las bases que ahora manejamos nosotros para una planeación estratégica y para todos los temas que vemos respecto a eso. Bueno, por último tenemos la sociedad del conocimiento. ¿Qué pasa con esto? Con la inclusión del Internet al mundo, obviamente digamos que ya se perdió toda la parte práctica, entonces ya todo se maneja por medio de la tecnología y las empresas hoy día invierten mucho más en posicionar una marca, en posicionar un producto, que en el mismo fin y en el mismo producción del, valga la redundancia, del mismo producto o servicio prestado, ¿cierto? Ellos invierten más en lanzar un producto o servicio y que sea el boom. O sea, que estalle en ventas, que sea el número uno y obviamente, digamos, posicionar la marca. Entonces, ¿qué pasa? Ya se me están metiendo más con el usuario y ya es, digamos, una forma mucho más personalizada. O sea, el Internet y las nuevas tecnologías no buscan reemplazar el ser humano, no buscan reemplazar, trabajar hombre-máquina, buscan reemplazar el cerebro. Hacer un poco más fácil y llevadero el tema, digamos, de la como la comercialización del producto o servicio prestado y pues obviamente generar más ganancias, minimizar costos y optimizar tiempo. Bueno, digamos que el concepto de empresa en Colombia se viene desarrollando y se viene trabajando como ya lo hemos mencionado antes, desde la época precolombina, como ya se los había contado anteriormente. Ahora bien, digamos que la economía de la colonia viene muy supeditada por el tema de la agricultura, o muy marcada más bien por el tema de la agricultura, la minería y la producción artesanal, ¿cierto? Digamos que en Colombia se produce, también nos tocó, digamos, un poco de eso. Mm, en la época precedente, como el auge de la producción, vino la producción del café y y el cultivo y la producción de esto se realizaba primero para un consumo familiar, que eso fue como lo que tocó a Colombia, esa es como la mayor producción que tuvo Colombia. Después empezó a expandir al país, luego mundialmente, y se pasa de un mercado local a un mercado extranjero de una manera muy rápida y muy fácil, ¿cierto? Bueno, no tan fácil, digamos, pues porque eh, las divisas en su momento facilitaban y posibilitaban, digamos, el tema de la exportación. Hoy día no es tan sencillo, hoy día es mucho más tecnificado, hoy día, digamos, el crecimiento es mucho mayor, la producción asimismo. Entonces, digamos que la circulación monetaria en ese momento era mucho más rápida y pues el crecimiento del mercado interno era mucho más grande, ¿cierto? Eh, digamos que para Colombia no ha sido fácil eh, porque las empresas colombianas hoy en día tienen como unas características muy marcadas y digamos que están ligadas muchísimo a un contexto económico mundial, ¿cierto? La globalización, el desarrollo de las tecnologías, la información, las comunicaciones, todo eso, ah, digamos que ha permitido evolucionar mucho a las empresas y obviamente digamos que la exigencia ha aumentado en un grado mayor al que se traía anteriormente y obviamente digamos que hoy se utilizan empresas mucho más tecnificadas, el poder económico y la desigualdad en la distribución de la riqueza es abismal y se nota muchísimo, sobre todo en Colombia es demasiado marcado este aspecto. Entonces digamos que hoy que buscan las empresas, como ya les había contado, buscan un crecimiento intensivo, pero bajo qué, bajo la premisa de que darle al cliente lo que él necesita. Entonces digamos que bueno, pues actualmente digamos que tenemos algo en las empresas que se llama función social de la empresa o responsabilidad social. ¿Para qué se crea esto? ¿Con qué objeto se crea esto? Debido a que las empresas han pertenecido a la evolución, digamos, del desarrollo de todos los países. Asimismo, pues obviamente digamos que ha evolucionado todo y la parte ecológica se ha vuelto y la parte ambiental y la parte social se ha vuelto, digamos, muy arraigada y que busca hoy el gobierno, que busca hoy el Estado, que las empresas ayuden o fomenten y encaminen
determinado porcentaje de sus ganancias o determinado porcentaje de lo que asimismo recogen para ciertas personas que hoy mismo lo necesitan, porque como lo decía antes, o sea, la redistribución de las ganancias, o sea, la desigualdad económica en un país es demasiado marcada. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Crean este proyecto que es de responsabilidad social, haciendo que una empresa cree una fundación, colabore en una fundación, o que una empresa simplemente se comprometa con algún programa que beneficie no solo a sí mismo, sino que beneficie a la población donde se encuentra ubicada, que le ofrezca oportunidades de trabajo, que ofrezca oportunidades de desarrollo en el lugar donde está ubicada, que ofrezca recreación, que ofrezca deportes, que ofrezca, digamos, una salida a todo el tema que hemos vivido, que venimos viviendo, sobre todo, digamos, en Colombia, que el tema del desempleo es tan marcado, que el tema de la violencia es tan marcada. Entonces, digamos que hacen que el empresario eh, vea una realidad social económica de la mano y que genere organizaciones con una serie de obligaciones y responsabilidades frente a tal fin, ¿cierto? O sea, que no sea ciego y que no cierre los ojos y no se haga ajeno a dicha responsabilidad simplemente porque él debe generar ganancia en su empresa y ya. No, la idea es que genere ganancia y que deje una huella diferente porque el mundo somos todos.